Mi suegra odia a mi hijo de otro matrimonio, así que lo lleva a tomar un helado y vuelve sin él, pero el karma está de nuestro lado. Yo, de 36 años, me casé con mi esposo, David, de 29 años, hace aproximadamente 8 meses. Estuvimos juntos durante 2 años y tenemos una gran relación. No puedo decir lo mismo de mi suegra, sin embargo. Puedo notar que no le caigo bien. No es que eso me importe, pero simplemente hace muy incómodo para mí cuando estamos en cualquier evento donde también está presente su familia. También solemos celebrar las fiestas en la casa de su madre, así que también es muy incómodo para mí, sabiendo que ella no me quiere y no puede apartarse de mí. Pero si hay alguien a quien ella desprecia más que a mí, tiene que ser a mi hijo, Ben. Mi hijo tiene 7 años y lo tuve con mi primer esposo. Mi matrimonio anterior, desafortunadamente, no duró mucho. No por problemas que tuve con mi esposo, sino más por problemas de salud que él tenía. Estoy tratando de decirlo suavemente para no terminar llorando mientras escribo esto, pero perdí a mi ex esposo, Jacob, por un ataque al corazón. Fue muy repentino, nadie lo vio venir, y fue un periodo muy difícil de mi vida. Jacob y yo éramos prácticamente almas gemelas, y aún lo extraño. Nos conocimos en la empresa donde empezamos a trabajar. Ambos éramos nuevos, y así fue como nos conectamos. Me casé a los 23 después de salir con él casi 2 años, y a los 27 concebí a Ben. A los 29, perdí a Jacob, y mi mundo se puso patas arriba. Ben tenía 2 años en ese momento, y después de que mi esposo falleció, casi perdí las ganas de seguir adelante con la vida, pero fue Ben quien me dio la fuerza para continuar. Así que, de alguna manera, le debo todo lo que tengo a mi hijo. Conocí a David 4 años después de haber perdido a Jacob, y por primera vez sentí que me estaba conectando con alguien en un nivel que inicialmente solo había conectado con Jacob. Estaba un poco escéptica porque era viuda y tenía un hijo, y él era mucho más joven que yo, y realmente sentía que no había pasado suficiente tiempo para superarlo, pero estaba más preocupada por lo que la gente tendría que decir, si comenzaba a salir con alguien más solo 4 años después de que mi esposo falleciera. Sin embargo, mis amigos y familiares me dijeron que era el momento adecuado para seguir adelante, y si realmente me gustaba, entonces no debería detenerme. Así que cuando David me invitó a salir, fueron ellos quienes me animaron a decir que sí, y creo que ha sido una gran decisión. David es una persona maravillosa, y lo amo mucho. Sé que él me ama, y respeta el hecho de que estuve casada antes. Él respeta a Jacob y a Ben y siempre ha sido muy amable y considerado al respecto. Ojalá pudiera decir lo mismo de mi suegra, ya que ella es literalmente la encarnación del mal, y no puedo creer que alguien como David haya nacido de ella. Ahora, antes de decir algo más, quiero que sepan que David literalmente no tenía idea de qué tipo de persona es su madre, Freda, y nunca se lo conté debido a mis razones personales. Desde la primera vez que nos conocimos, ella comenzó a hacer comentarios extraños sobre mí, sobre cómo creía que era demasiado pronto para que tuviera una relación con otro hombre, literalmente solo 4 años después de que falleciera mi primer esposo. Tampoco parecía aprobar el hecho de que su hijo estuviera en una relación con alguien que era mucho mayor que él y también tenía un hijo. David tenía 26 años en ese momento, yo tenía 33, así que no éramos unos niños, pero ella tenía sus reservas. Con el tiempo, comenzó a ser más obvio para mí que ella no me gustaba a mí ni a mi hijo. Al menos yo era lo suficientemente mayor como para manejar el hecho de que ella no me gustaba, pero Ben era solo un niño, y ella lo trataba realmente mal cuando la visitábamos. Le hablaba de una manera realmente brusca, y Ben nunca podía entender por qué le hablaban de esa manera cuando solo intentaba ganarse su favor. Así que Ben seguía intentando ganársela, y ella seguía apartándolo. Lo odiaba, y yo lo sabía, pero nunca intenté contarle a David nada de esto porque su madre sufría muchas enfermedades. Diabetes, artritis, hipertensión eran solo algunas de ellas. Así que David la visitaba todos los fines de semana y se encargaba de ella porque se sentía obligado. Tenía una hermana mayor, Frankie, de 35 años, que tenía 2 hijos de la edad de Ben, pero vivía demasiado lejos para hacerlo regularmente, y también era madre soltera. Su esposo había renunciado a la custodia de los niños y la había dejado sola después del segundo hijo con su amante, así que ya tenía muchas responsabilidades. Así que era su responsabilidad asegurarse de que su madre fuera cuidada. También había contratado una enfermera a tiempo completo para ella, pero aún así, su médico había sugerido que sería bueno para su salud pasar tiempo con su familia los fines de semana. Su esposo había fallecido un par de años antes de que conociera a David, y su hija vivía demasiado lejos, así que no tenía a nadie más aparte de él. Sabía que él no era el tipo de persona que simplemente abandonaría a su madre, y tampoco quería ponerlo en esa posición, así que simplemente guardé mis problemas para mí misma. Instruí a Ben para que no interactuara con ella a menos que ella iniciara la interacción, y dejé así las cosas. Yo misma nunca hablaría con ella, y ella nunca hablaría conmigo tampoco, así que nunca tuve que mencionarlo con David. Sin embargo, él lo mencionó conmigo un par de veces,
ya que se dio cuenta de que no hablaba con Freda, y ella no hablaba conmigo, y Ben tampoco interactuaba con ella. Pero simplemente le dije que teníamos nuestros problemas personales, y no quería meterme en eso porque no quería arruinar su relación con su madre. Y aunque él intentó presionarme para hablar al respecto, me mantuve al margen porque simplemente no parecía valer la pena el problema, ya que sabía cuánto quería a su madre, y lo había visto de primera mano, la forma en que se enojaba con otras personas que hablaban mal de su mamá. No quería descubrir cómo reaccionaría si hiciera lo mismo, así que simplemente me quedé callada, y supongo que eso no estuvo bien. Mientras no nos causara ninguna molestia a ninguno de nosotros, pensé que era el arreglo perfecto en ese momento. Pero hace unas semanas, David y su hermana Frankie decidieron llevarnos a todos a unas vacaciones muy necesarias, y Freda insistió en acompañarnos. No tuve problema con ello, ya que dijo que pagaría sus propios boletos de avión y se quedaría en una habitación diferente, pero en el mismo hotel, y mientras supiera que no tendría que interactuar con ella, estaba bien con eso. Desafortunadamente, Frankie no pudo acompañarnos porque 2 días antes del vuelo, se torció el tobillo, y no era recomendable que viajara en ese estado. Sin embargo, como les había prometido a sus hijos que se les permitiría ir, los envió conmigo y con David. Nos llevó a Miami, y literalmente al segundo día de nuestras vacaciones, Freda decidió hacer la peor cosa del planeta. Estaba dormida en mi habitación tomando una siesta por la tarde, y también lo estaba David. Estábamos literalmente dormidos porque habíamos pasado toda la mañana en la playa, y supongo que en algún momento Freda había tocado la puerta, pero no habíamos podido escucharla, y Ben fue quien abrió la puerta. Gran error. Freda convenció a nuestro hijo de acompañarla y le prometió que le compraría helado, y como esta era la primera vez que le mostraba tanto afecto, Ben no pudo resistirse, y fue con ella. Luego nos despertamos y no vimos a Ben en la habitación y también notamos que Freda no estaba en su habitación. Fuimos a la recepción, ya que los hijos de Frankie también estaban dormidos, y ellos tampoco sabían dónde estaba Ben. Así que le preguntamos a la recepcionista si los había visto salir, y nos dijo que Freda efectivamente había salido con nuestro hijo. No le dimos mucha importancia porque supuse que tal vez estaba tratando de hacer las paces y lo había sacado para algo. No sospeché de ella porque en ese momento no consideraba exactamente lo loca que estaba. Pero cuando ella regresó sola a casa unos minutos más tarde, me asusté. Fue entonces cuando entendí lo trastornada que estaba y que había cometido un error al no hablar sobre su odio hacia nosotros. La subestimé, y pagué el precio por ello. Luego ella regresó al hotel esa noche, y estaba sola, y Ben no estaba con ella, así que inmediatamente comencé a entrar en pánico, y le pregunté qué le había hecho a nuestro hijo. Pareció un poco ofendida, pero pude sentir que sabía exactamente lo que estaba pasando. Me dijo que habían estado paseando por las calles cerca del hotel, pero Ben se había alejado de su lado en algún momento, y ella había tratado de buscarlo, pero simplemente se perdió en la multitud. No creí ni una palabra de eso, y decidí hablar de inmediato con las autoridades del hotel y con la policía. David también estaba muy enojado, y literalmente arremetió contra su madre, mientras ella intentaba discutir con él y decía que no era culpa suya. Yo estaba demasiado preocupada por mi hijo como para preocuparme por eso, y pensé que trataría con ella más tarde. Estoy extremadamente agradecida con el departamento de policía y también con las autoridades del hotel que trajeron a mi hijo sano y salvo en media hora, pero esos 30 minutos fueron probablemente los más difíciles de mi vida, y nunca podré olvidar cómo me sentí en ese momento. Una vez que lo encontramos, él nos dijo que Freda lo había dejado en una tienda cercana y le había dicho que se sentara allí y esperara por ella, pero ella nunca regresó. Afortunadamente, el tendero había sido amable y le había dado algunos dulces y realmente le había hecho un montón de preguntas para averiguar qué estaba pasando. Así que llamó a las autoridades del hotel y les alertó sobre este niño desaparecido, y así fue como pudieron encontrarlo. Freda es literalmente una loca, su plan era abandonar a mi hijo solo porque lo odiaba tanto. Después de ese incidente, no vi sentido en tratar de mantener la paz, y le dije a David exactamente cómo nos había estado tratando a los dos desde que nos convertimos en parte de su vida. Y aunque antes había creído que él se pondría del lado de su madre y se enfrentaría a mí, no lo hizo, y estaba furioso con su madre. Tuvimos una gran pelea, e incluso presentamos cargos contra ella, pero como no somos locales en esa área, va a ser un problema para nosotros asistir a las comparecencias en el tribunal. Eso es un problema aparte, pero después de eso, nos mudamos a un hotel diferente donde ella no podría encontrarnos, a una distancia considerable del que ella estaba viviendo, y ella todavía está atrapada allí. Desde entonces, no hemos estado en contacto. Ella ni siquiera fingió estar arrepentida por lo que hizo. Dijo que yo era una mujer de moral relajada por casarme con David solo un par de años después de que falleciera mi primer esposo, y me acusó de usarlo por su dinero y de estar con él solo porque era joven y atractivo y no podía encontrar a alguien así para mí ahora que estaba usada. No lo estoy inventando ahora, estas son las palabras exactas que ella usó para mí en el hotel, y pude decir que había estado esperando una oportunidad para decir todo esto sobre mí.
Ella solo quería humillarme, eso era todo. Pero nunca consideró que David podría no estar de su lado cuando ella estaba en realidad equivocada, así que la cortó, y ahora ya no estamos en contacto con ella. Habríamos vuelto a casa, pero David y yo hablamos al respecto, y pensamos que era más importante que los niños se divirtieran, porque lo que sucedió fue realmente traumático. Creemos que en lugar de acortar el viaje, les haría mucho más bien divertirse un poco más e intentar olvidar este incidente. Sin embargo, al día siguiente del incidente y después de comunicárselo a Frankie, ella se subió al siguiente vuelo y llevó a sus hijos de regreso a casa. Nos dijo que apreciaba lo que habíamos hecho y le gustaba mucho, pero no podía creer que algo así hubiera sucedido y solo quería tener a sus hijos cerca, y entendimos lo que quería decir. Así que no nos sentimos ofendidos en absoluto, y ella regresó a casa con sus hijos. También nos dijo que iba a prohibirle a Freda que volviera a ver a sus hijos porque lo que había hecho simplemente no estaba bien, y todavía no podía creerlo. También le había transmitido el mensaje a Freda a través de un correo electrónico, y le había dicho que si alguna vez se acercaba a sus hijos nuevamente, llamaría a la policía y obtendría una orden de restricción en su contra. Han pasado 2 semanas desde que regresamos del viaje, pero el comportamiento de David ha estado fuera de lugar. Su madre todavía está en Miami y está en la cárcel, y el juicio debería comenzar en un par de días. Ha estado muy distante desde que regresamos del viaje, y ayer finalmente decidí confrontarlo. Él me dijo que estaba molesto no solo porque su madre estaba en problemas, sino también porque sentía que no confiaba en él. Me dijo que estaba molesto porque nunca le había contado sobre el comportamiento de su madre con nosotros, y creía que si hubiera intervenido en sus primeras etapas, las cosas nunca habrían llegado a este punto. Sé que no lo dijo explícitamente, y sé que tiene algo de razón de alguna manera, pero también siento que está tratando de insinuar que si simplemente le hubiera contado cómo Freda había estado actuando conmigo y Ben, él habría podido evitar que esto sucediera, y que de alguna manera era mi culpa que todo esto estuviera sucediendo. No sé si eso es lo que es, pero así es como se siente. No hemos hablado desde nuestra discusión de ayer, y no sé qué decirle en este momento. Así que aquí va mi pregunta, ¿soy la mala por no contarle a mi esposo lo mal que su madre nos estaba tratando a mí y a mi hijo? Actualización 1. Muchas gracias por la respuesta a mi publicación. Después de leer los comentarios, decidí que tal vez jugar juegos mentales con su madre no era la mejor opción para mí, especialmente porque era el niño que estaba en juego. Tal vez no sabía que su madre resultaría ser tan desequilibrada, pero aún así, no era justo que le guardara este secreto. Así que decidí disculparme con él, y le dije que no esperaba esto. Fue realmente tonto de mi parte, y realmente lo siento por no confiar lo suficiente en él como para molestarlo con esto. Él fue realmente comprensivo al respecto e incluso se disculpó, ya que sintió que sus reacciones anteriores, cada vez que alguien tenía algo malo que decir sobre su madre, podrían haberme desanimado. Pero me aclaró que simplemente se enojaba con otros miembros de la familia cuando hablaban de su madre como si fuera una gran carga, porque para él no lo era. Esta situación obviamente era muy diferente, y estaba dispuesto a admitir que lo que hizo su madre fue extremadamente desquiciado y que merecía cualquier castigo que se le impusiera. Así que estoy contenta de haber hablado las cosas, y ya no hay un ambiente raro entre nosotros. Volvimos a la normalidad, y realmente aprecio todos los consejos que la gente me dio aquí. Actualización 2. Entonces, el juicio ha comenzado y se supone que debemos volver a Miami en un par de días para nuestro testimonio. Afortunadamente, esta vez el tribunal cubrirá los gastos, ya que se trata del Estado contra Freda, así que no tendremos que pagar de nuestro propio bolsillo. Pero nuevamente, esto no es precisamente unas vacaciones en las que estamos embarcando. David y yo estamos bastante nerviosos y no sabemos cómo sentirnos al respecto. Por un lado, estamos contentos de que se haga justicia. Yo, especialmente, estoy realmente aliviada de no tener que lidiar nunca más con Freda. Pero, por otro lado, esta es la madre de David que se está metiendo en muchos problemas, y aunque lo merezca, ambos nos sentimos un poco incómodos al respecto. Así que, no sé. Supongo que simplemente tenemos suerte de que haya muchos testigos para testificar en su contra, y no seremos las únicas personas en su contra allí. Sin embargo, definitivamente seremos la única familia. También podrían llamar a Frankie, pero no sé si testificará en contra de su madre o tendrá algún tipo de contacto con ella. Ella ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con Freda y la ha prohibido verla a ella o a sus hijos nunca más, así que dudo mucho que quiera tener algo que ver con la situación en este momento. Hasta donde sabemos, Freda ha estado bajo arresto domiciliario hasta ahora. La gente del hotel no quería dejarla quedarse allí más tiempo, así que tuvo que mudarse y quedarse con una amiga suya. No sé cómo consiguió que alguien aceptara dejarla vivir con ellos dadas las circunstancias, pero supongo que sus amigos son tan desequilibrados como ella. No es una gran sorpresa. Actualización 3. David y yo llegamos a Miami hace 2 días, y hoy tuvimos que testificar contra Freda. Por ahora, hemos dejado a Ben en casa con la niñera. Fue un poco intimidante,
y no pude evitar sentir lástima por ella. Sin embargo, tan pronto como recordé lo que había intentado hacerle a Ben, todos esos sentimientos simplemente desaparecieron al instante. Fue un proceso relativamente sencillo, solo tuve que contar mi versión de la historia, y coincidió con lo que todos estaban diciendo también, la gente del hotel y el hombre de la tienda que había cuidado de Ben. Así que realmente no creo que tenga salida de esto. Ni siquiera los mejores abogados podrían salvarla y ayudarla a salir de esto con palabras. Estoy segura de que recibirá tiempo de cárcel por lo que hizo. Se veía realmente angustiada durante todo el tiempo que estuvimos cerca de ella, y después de que todo terminó, intentó acercarse a nosotros. Pero David y yo miramos hacia otro lado y decidimos irnos. No queríamos hablar con ella, y honestamente no creo que hubiera sido una buena idea porque no estaba de humor para escuchar ninguna de sus estúpidas excusas. Así que simplemente nos fuimos, y eso fue todo. David ha estado bastante callado desde entonces, y no lo culpo. Esto debe ser mucho más difícil para él que para mí, pero ha estado enfrentándolo todo por mí, y estoy realmente orgullosa de él. Estoy segura de que no debe haber sido fácil para él enfrentarse a su madre, pero aún lo hizo todo por mi bien y por el de Ben. Optó por hacer lo correcto en lugar de lo fácil y tratar de encontrar excusas para el comportamiento de su madre. Y no podría estar más orgullosa de haberme casado con un hombre así. Sé lo apegado que estaba David a su mamá y cuánto la quería. Pero aún así, eligió hacer lo correcto, y no mucha gente tiene el valor de hacerlo. Así que debo darle crédito donde se debe. Fue realmente valiente y justo de su parte. Actualización 4. Ha pasado un tiempo desde que testificamos, y hoy se anunció el veredicto. Freda irá a la cárcel por un año, pero podría salir antes si se comporta bien, y por su bien, espero que lo haga. También hemos estado pensando en presentar una orden de restricción en su contra, pero creo que lo haremos después de que salga de la cárcel porque mientras esté allí, no tiene sentido que lo hagamos. Así que, por ahora, ella tendrá que mantenerse alejada de nosotros y de todos los demás, le guste o no. Será bastante triste para ella, ya que estará en la cárcel de Miami, no aquí, así que nadie podrá visitarla. Y yo no tenía ninguna intención de visitarla tampoco, pero ahora ni siquiera las personas que la apreciaban podrán hacerlo. Solo sigo pensando en qué habría pasado exactamente si ese día Ben no hubiera regresado, y eso me hace sentir que todo lo que le está sucediendo a ella se lo merece todo y más. Ya no siento lástima por ella, y parece que David tampoco. Cuando nos dijeron que ella iría a la cárcel, él simplemente lo tomó con indiferencia y dijo que esperaba que esto fuera una lección para ella. Así que creo que ambos estaremos bien. Actualización 5. Han pasado casi 7 meses y medio desde que Freda fue a la cárcel, y hace un par de días, recibimos noticias de que la dejarían salir por buen comportamiento. No fue sorprendente, ya que había sido acusada de un delito grave de 3er grado, y nos sorprendió que incluso recibiera algún tiempo en prisión. Pero de todos modos, David y yo nos enteramos de eso, y sabíamos que iba a volver aquí, así que decidimos que íbamos a presentar una orden de restricción sobre la que habíamos hablado. Así que, pase lo que pase, mi familia y yo estaremos a salvo de ella, e incluso si ella intenta ponerse en contacto con nosotros y acercarse a nosotros, podremos llamar a la policía y hacerla llevarse de nuevo. Estoy segura de que no le gustaría experimentar eso una vez más. Ya hemos hablado con un abogado, y en un par de días, vamos a presentarla e iniciar el proceso. Todavía estamos esperando que ella regrese para poder decidir qué hacer. Hasta ahora, hemos hablado con sus vecinos, y nos han dicho que la casa todavía está vacía, y todavía no ha vuelto nadie. Así que, hasta entonces, no vamos a hacer nada porque es posible que ni siquiera regrese aquí. Aunque realmente no sé qué va a hacer allá en Miami, ya que no tiene familia allí, y la única persona que tiene es una amiga suya, la persona que la dejó quedarse con ella cuando estaba bajo arresto domiciliario, y eso es todo, nadie más. Pero aquí, todo el mundo sabe sobre el pequeño incidente que ocurrió y por qué estuvo desaparecida durante los últimos meses, así que para salvar las apariencias, es posible que vuelva, pero más adelante. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar preparados por si acaso. Así que, hemos hablado con el abogado, y si ella aparece, presentaremos una orden de restricción. Ese es el plan por ahora. También se lo hemos contado a Frankie, y ella ha decidido hacer lo mismo. Hasta ahora, también había estado posponiéndolo, ya que Freda estaba en la cárcel, y no creía que fuera importante presentar una orden de protección cuando la persona contra la que la estábamos presentando ya estaba en prisión, así que no tenía sentido. Hemos mantenido el contacto desde después de las vacaciones, y ella ha estado recibiendo actualizaciones sobre todo. Supongo que al igual que David, es mucho más fácil para ella decir que no le importa que dejar de preocuparse realmente por su madre. Sin embargo, ambos tienen suficiente compasión para darse cuenta de que, pase lo que pase, su madre no es una buena persona y tiene que mantenerse alejada de nosotros. Así que, ambos están poniendo a su familia primero, y creo que es lo correcto. Actualización 6. Vale,
Han pasado 2 semanas desde que salió de la cárcel, y hoy finalmente recibimos noticias de los vecinos de Freda, quienes nos dijeron que había regresado. Ella regresó realmente tarde anoche, y hoy la vieron paseando por su jardín. Naturalmente, lo primero que David y yo hicimos fue contactar a nuestro abogado y decirle que teníamos que comenzar el proceso y presentar una orden de restricción. Había pasado mucho tiempo, así que casi habíamos empezado a creer que probablemente no regresaría, pero estábamos equivocados. También comunicamos esto a Frankie y le dijimos que ahora había regresado, por lo que también podría tomar las medidas necesarias. Estamos tratando de no mencionar su nombre mucho en casa porque no queremos que Ben recuerde nada de eso. Solo para darles una actualización sobre cómo ha estado, empezamos terapia para él después de regresar del viaje, y hasta ahora ha estado bien. Parece que apenas sí recuerda lo que pasó con Freda, así que eso es algo bueno. Por lo general, queremos que los niños recuerden eventos importantes, pero esto no es algo de lo que quisiéramos que tuviera algún recuerdo. Honestamente, volviendo a Freda, hablamos con nuestro abogado, y nos dijeron que tenemos motivos legítimos para una orden de protección, especialmente para Ben, ya que lo que intentó hacerle fue realmente imprudente, y ella ya ha pagado el precio por eso. Pero no está de más tomar una medida precautoria adicional, y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, no sabemos sobre Frankie. Solo esperamos que tenga éxito también porque, por ahora, no creo que Freda pueda ser de confianza con nadie. Lo que intentó hacer en ese entonces fue desquiciado, y aún no la he perdonado por eso. Tal vez haya pagado el precio según los tribunales y las cárceles y la ley, y para ellos ella esté limpia, pero a mis ojos, nunca será perdonada, y eso es algo de lo que estoy segura. Por ahora, solo voy a priorizar a mi familia y asegurarme de que estén bien, especialmente a David, ya que sé que esto también será bastante difícil para él. Ha estado callado los últimos días. Sé que esto es duro para él, pero está poniendo una cara valiente, y todo lo que hace me hace sentir agradecida de tener a este tipo de hombre en mi vida. Sé que todo estará bien. Actualización 7. Ya tenemos la orden de restricción, y justo a tiempo, porque ayer apareció en nuestra casa. No fue violenta ni nada de eso, solo quería hablar, o al menos eso dijo, pero le dijimos que tenía que irse porque había una orden de restricción en contra de ella y podría volver a la cárcel. Así que no protestó demasiado y se fue luego de unos pocos minutos. Frankie no tuvo la misma suerte, ya que no se la concedieron, así que no le fue tan fácil deshacerse de ella. Así que mientras le pedía que se marchara, Freda le dijo que quería enmendar las cosas y que se sentía muy mal por todo. Frankie le contestó que no quería saber nada de ella, y seguía repitiendo que se vaya, pero Freda no tenía intenciones de hacerlo. Según lo que me contó Frankie, Freda se siente muy mal y piensa que la cárcel le ayudó a pensar bien lo que había hecho. No es que lo esté creyendo, pero necesitaba contárselo a todos ustedes que han estado siguiendo mi historia todo este tiempo. Por mi parte, no creo que cambie nada por su arrepentimiento, porque si bien todo salió relativamente bien, podría haber sido una tragedia si le pasaba algo a Ben. Y entiendo que mi esposo también se siente de la misma manera, aunque tiene sentimientos encontrados porque es su madre. Pero eso es todo. Ahora que Freda sabe que no puede acercarse a nosotros, supongo que no lo volverá a intentar. Por lo que es probable que esta sea mi última actualización.